Antes de empezar, por favor no olviden darle a me gusta y suscribirse. Era pasada la medianoche cuando la puerta principal chirrió al abrirse, un sonido casi inaudible, excepto para mí. Estaba sentado en la oscuridad, iluminado solo por la luz de la farola que se filtraba a través de las persianas. Rachel se quedó helada en el umbral, como una ladrona atrapada en pleno acto. ¿Dónde estabas? Mi voz cortó el silencio como una cuchilla. Parpadeó, claramente sin esperar que estuviera despierto. Yo. Te dije que había cenado con JYN, dijo, quitándose el abrigo demasiado rápido. Perdimos la noción del tiempo, eso es todo. Me levanté lentamente. ¿Cena con JYN? Me dijiste que estaba fuera de la ciudad esta semana. Se estremeció. No fue una gran reacción. Apenas perceptible, pero suficiente. Lo vi. ¿Ella? Volvió antes, respondió Rachel, apartándose el pelo detrás de la oreja. Me sorprendió a mí también. ¿Así que no se te ocurrió enviar un mensaje? ¿Llamar? Di un paso hacia adelante. Siempre envías mensajes. Siempre. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Se me murió el teléfono. No quería que te preocuparas. Me quedé mirándola fijamente. ¿Y esperas que me crea eso? Ethan, no empieces, dijo, su voz bajando de tono. El tono de advertencia que siempre usaba cuando quería zanjar las cosas antes de que se volvieran incómodas. Estás siendo paranoico otra vez. Me reí, una risa amarga y hueca. ¿Verdad? Porque preguntar dónde ha estado mi esposa toda la noche sin avisar ahora es paranoia. Se cruzó de brazos. ¿Por qué siempre haces esto? Retorcerlo todo. No hice nada malo. No sé lo que hiciste, respondí, acercándome aún más. Ese es el problema. Tú no mientes así. No tartamudeas a menos que estés ocultando algo. Los ojos de Rachel se desviaron hacia el pasillo. Quizás esperando que esto pasara. Que lo dejara ir como lo había hecho antes, pero no lo hice. Puedo oler una colonia que no es la mía, dije en voz baja. Apretó la mandíbula. Estás imaginando cosas. No me insultes, Rachel. Hubo un largo silencio. Podía sentir la distancia extendiéndose entre nosotros, más ancha, más fría, solidificándose con cada respiración. Finalmente me miró, su expresión de repente convertida en piedra. No voy a quedarme aquí a defenderme de algo que no es real. ¿Quieres creer lo peor de mí? Bien, pero no te estoy engañando. Y no estoy seguro de creerte, respondí. Sin enfado, sin alzar la voz, simplemente definitivo. Su boca se abrió como si quisiera pelear, pero no lo hizo. En cambio, se dio la vuelta, pasando a mi lado. Permanecí en el salón mucho después de que ella hubiera desaparecido por el pasillo, con el silencio zumbando como electricidad en las paredes. No era el tipo de persona que saca conclusiones precipitadas. Pagaba las facturas a tiempo. Limpiaba los canalones, me presentaba a mi trabajo todos los días en la estación de bomberos y pasaba los domingos arreglando cosas que ni siquiera me importaban, solo para mantener la vida funcionando sin problemas. Pero algo se había roto esta noche. No con ruido, no con gritos, solo un chasquido silencioso justo dentro de mí. Y supe una cosa mientras miraba la puerta cerrada del dormitorio. No podía deshacer este sentimiento. No podía ignorar que algo ya no encajaba. Y viniera lo que viniera después, esto era solo el principio. La luz de la mañana entraba suave y dorada a través de las persianas, iluminando el borde de la maleta que había sacado del armario. No me apresuré. Cada camisa que doblaba, cada par de calcetines que enrollaba y guardaba, se sentía como una decisión tomada semanas atrás. Detrás de mí, la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Rachel aún no se había levantado. O quizás sí lo había hecho y simplemente no sabía qué decir. Cerré la cremallera de la primera bolsa y pasé a la segunda. Ethan, su voz llegó débil desde el umbral, apenas más que un susurro. No me giré. ¿Podemos hablar? Preguntó,
entrando. Sus pies descalzos sobre la madera. Ni siquiera se había molestado en ponerse un suéter sobre la camiseta de dormir. Por favor. Creo que lo de hablar se acabó anoche, dije, doblando una sudadera con capucha y colocándola suavemente encima. ¿Te vas así como si nada? Su voz se quebró, rompiendo la calma. Ni siquiera vas a intentar solucionarlo. Entonces me giré lentamente. Yo no soy el que esconde cosas, Rachel. Se acercó. Ni siquiera sabes si hay algo que esconder. Le dediqué una larga mirada. Silenciosa pero firme. ¿Exacto? Sus ojos se llenaron de lágrimas rápidamente. La había visto llorar antes. Una vez durante el funeral de su padre. Otra vez cuando el bebé de su hermana nació con complicaciones. Pero esto no era como aquellas veces. Esto era miedo. Esto era desesperación. Me agarró del brazo. Por favor, no hagas esto. Por favor, Ethan. Podemos arreglarlo. Es solo que... Estás molesto. Y lo entiendo. Pero irte no solucionará nada. Retiré mi brazo. No con brusquedad, sino con firmeza. No estoy molesto. Ya no. Simplemente estoy harto de estar confundido. Harto de dudar de lo que siento cada vez que me miras a los ojos y aún así mientes. Sus lágrimas se derramaron entonces. Se dejó caer en el borde de la cama, presionando las palmas de las manos contra su rostro. No mentí. No te engañé. Te lo juro. Desapareciste sin decírmelo, dije, agachándome para cerrar la última maleta. Llegaste a casa con el olor de otra persona. Has estado distante durante meses, Rachel. ¿Crees que no me di cuenta? Te dije que salí con JYN, que estaba fuera de la ciudad. Olvidaste qué mentira habías contado, la interrumpí con suavidad. Levantó la vista, con los ojos rojos. Así que eso es todo. Una mala noche y lo tiras todo por la borda. Una mala noche, repetí. Más bajo ahora. No una noche, confirmó lo que llevaba semanas sintiendo. Que estoy viviendo junto a alguien a quien ya no reconozco. Rachel se levantó y caminó hacia mí con manos temblorosas. No puedes dejarme, Ethan. Eres mi marido. Recogí la maleta. Y tú eras mi verdad, dije. Hasta que dejaste de serlo. Fue entonces cuando su fuerza se resquebrajó. Cayó de rodillas, sus manos aferrándose a la pernera de mi pantalón como si fuera un salvavidas. Por favor, no hagas esto. ¿Te quiero? Me arrodillé lentamente, puse una mano sobre la suya y hablé con más calma de la que creía que me quedaba. Entonces deberías haber luchado por nosotros antes de llegar a esto. Afuera, el sol calentaba la acera. Arrastré la maleta detrás de mí, subí al coche y conduje a través de la ciudad hasta un pequeño complejo de apartamentos escondido detrás de una vieja librería y una lavandería. No era gran cosa, solo un dormitorio, segundo piso. Apenas suficiente espacio para mis herramientas y equipo, pero era mío, mi propio espacio, mi propio aire para respirar. El propietario me entregó la llave con una media sonrisa. No es lujoso, pero es tranquilo, dijo. Tranquilidad es todo lo que busco. Esa noche, me quedé de pie en medio del salón vacío. El leve zumbido de una farola parpadeando fuera de la ventana. Sin sonidos, sin voces, sin fingimientos, solo silencio. No del tipo que te agobia. Del tipo que te dice que estás empezando de nuevo. El olor a granos de café tostado y pasteles recién hechos flotaba en el aire cuando entré en Eartan Grain, la cafetería a 2 manzanas de mi nuevo apartamento. Una música suave sonaba de fondo, alguna pista acústica que hacía que todo pareciera más suave de lo que realmente era. El señor Lawson ya estaba esperando, sentado en un reservado al fondo con un maletín de cuero a su lado. Traje gris, corbata granate y unas gafas con montura negra mate que le daban un aspecto más de profesor que del prestigioso abogado de divorcios al que me habían recomendado. Se puso de pie cuando me acerqué. Ethan Mars. Ese soy yo. Le estreché la mano, un apretón firme.
Sin rodeos. Siéntese. El café corre de mi cuenta, dijo, deslizando un cuaderno negro hacia él mientras me sentaba enfrente. Bien, he revisado el resumen que me envió por correo. Sin hijos de por medio, sin acuerdo prenupcial. Eso simplifica las cosas sobre el papel. Emocionalmente, eso es otra historia. No me interesa arrastrar a Rachel por el fango, dije en voz baja. Yo solo. Necesito la verdad y paz. Me estudió por un momento, luego asintió. Honorable, pero si quieres tener la ventaja en el tribunal, especialmente si sospechas de infidelidad, vas a necesitar pruebas. ¿Evidencia? Una acusación no es suficiente. Miré por la ventana, observando a un niño atar la correa de su perro a un portabicicletas. Ella no lo admitirá. Ya se lo pregunté. La mayoría no lo hace, dijo. Por eso la gente contrata a tipos como yo o a investigadores. Puedo recomendar a alguien discreto. Lo haré yo mismo. El señor Lawson parpadeó una vez. ¿Está seguro? Asentí. Conozco su horario, dónde compra, dónde hace ejercicio. Sabré si algo no cuadra. Se reclinó, golpeando su bolígrafo contra el cuaderno. De acuerdo, pero le diré una cosa. No vaya esperando respuestas. Ve buscando claridad. A veces, lo que no encuentras es tan importante como lo que sí encuentras. Salí de allí con un bloc de notas legales y un dolor sordo en el pecho que no había esperado. Ya no era la rabia lo que me impulsaba. Era la curiosidad. Eso es lo que te hace la traición. No solo duele. Te persigue. Durante los días siguientes, me convertí en algo que nunca pensé que sería, una sombra. El coche de Rachel seguía en la misma entrada que solíamos compartir. Cada mañana a las 7:30, salía para su clase de yoga en un estudio en Spruce con la 15. Se quedaba exactamente 1 hora y 15 minutos, luego conducía directamente al Trader Joe's de York. Siempre salía con las mismas bolsas de lona llenas de fruta, vino, huevos, cal, como siempre. El jueves, la vi pasar por casa de su hermana. Se sentaron en el porche durante casi 1 hora, tomando café y riendo. Hice una foto. Aunque no había nada escandaloso en ello, simplemente se sentía como parte del proceso, catalogando lo ordinario. El viernes por la noche, seguí su coche al centro de la ciudad pensando que quizás se encontraría con alguien, pero simplemente aparcó junto al lago, caminó hasta un banco y se sentó allí sola durante más de 1 hora. No llamó a nadie, no envió mensajes, solo miró el agua como si esperara algo que nunca llegó. Yo estaba sentado en mi coche a unos 30 metros, con el motor apagado, observando su silueta bajo la luz de la farola. La parte que más me asustaba, un pedazo de mí todavía quería ir a sentarse a su lado, preguntarle qué estaba pensando, creerle de nuevo. Pero no lo hice. Solo observé. Y aún así, nada cuadraba. Cada movimiento que hacía parecía inocente, predecible. Pero ese susurro en mis entrañas nunca dejaba de repetirse, algo no está bien. El lunes siguiente, llevé todas mis notas, cada ubicación, marca de tiempo, foto, y se las entregué al señor Lawson. Las hojeó, con el ceño fruncido. O es extremadamente limpia o extremadamente lista. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperamos, dijo. A veces, cuando creen que están a salvo, es cuando las grietas empiezan a mostrarse. Asentí. Pero en el fondo, no estaba seguro de que me asustaba más, pillarla con las manos en la masa o demostrar que nunca hizo nada malo y aún así sentirme tan alejado de ella. Eran poco después de las 7 cuando oí llamar a la puerta de mi apartamento. 3 golpes suaves, luego silencio. Cuando abrí, allí estaba ella, Rachel, llevando una vieja sudadera verde. La reconocí al instante. Solía ser mía. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido por las lágrimas, y en sus manos había una caja de cartón, con los bordes gastados por el tiempo y probablemente, por las dudas. ¿Puedo pasar? Preguntó. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró lentamente, su mirada recorriendo el modesto lugar que ahora llamaba hogar. Sin cuadros en las paredes,
solo una silla, una mesa pequeña, el sofá que había encontrado en Craigslist y una tetera silbando suavemente en la cocina. ¿De verdad es aquí donde te has estado quedando?, preguntó en voz baja. Asentí una vez, cerrando la puerta detrás de ella. Funciona. Se sentó en el sofá como si lo recordara, aunque nunca fue nuestro. Luego, sin más palabras, colocó la caja en la mesa de centro y quitó la tapa. Dentro estaba nuestra vida, fotos de la boda, una foto nuestra en una playa de Oregón, con el viento en la cara, ella riendo tan fuerte que la cámara la captó a medio parpadeo, notas que nos habíamos escrito el primer año, el adorno de Navidad que compramos juntos en Nueva York. Metió la mano y sacó una foto nuestra sentados en el porche de nuestra antigua casa, con las piernas entrelazadas como adolescentes. Éramos felices, dijo, con la voz temblorosa. ¿No lo éramos? Permanecí en silencio. Me miró, con los ojos suplicantes. No he venido a pelear. Solo. Ethan, nos echo de menos. Echo de menos la forma en que solías hablarme. Echo de menos cómo me besabas en el hombro por las mañanas antes de que me levantara de la cama. Echo de menos sentirme segura. Me senté frente a ella, sin inclinarme hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, ¿por qué lo rompiste? Yo no lo hice, espetó rápidamente, pero luego se contuvo. Quiero decir, no a propósito. Cometí errores, pero no te engañé. ¿Y esta caja? Hizo un gesto hacia ella. Esto es la prueba de que teníamos algo real. Miré las fotos, pero no toqué ni una sola. Los recuerdos no arreglan el presente. Entonces dime que lo hace, dijo, con la voz quebrada. Dime qué puedo decir para que dejes de mirarme como si fuera otra persona. Respiré hondo, de manera firme y controlada. La verdad, Rachel. Solo dila, sea lo que sea. Su rostro se contrajo. Te estoy diciendo la verdad. Te he preguntado 3 veces, dije. Y cada vez obtengo una versión diferente de dónde estuviste esa noche, ¿por qué no enviaste un mensaje, con quién estabas? Así que o estás mintiendo o estás ocultando algo que se parece mucho a mentir. Sus manos se aferraron con fuerza a sus rodillas. ¿Quieres que algo esté mal? De eso se trata todo esto. Quiero paz, dije simplemente. Quiero un cierre. Y no lo estoy consiguiendo fingiendo que tus respuestas tienen sentido. Se levantó de un salto, con los ojos desorbitados por la frustración. Eres un paranoico, Ethan. Has creado esta historia en tu cabeza y ahora estás persiguiendo fantasmas. No hay nada ahí, solo tu ego y una estúpida inseguridad susurrándote que es imposible que tu esposa te quiera igual. La habitación vibró con el calor repentino de sus palabras. No me moví. Simplemente dejé que el silencio se asentara. Vine aquí esperando que pudiéramos. No sé. Recordar, dijo, su voz suavizándose de nuevo. Pero lo único que quieres es una confesión por algo que no hice. Miré la caja por última vez, y luego la miré a los ojos. Entonces no deberías tener ningún problema en decirlo claramente. No lo hizo. En su lugar, recogió la tapa, la encajó de nuevo en la caja y se giró hacia la puerta. Debería haberlo sabido, murmuró, casi para sí misma. No quieres la verdad. Solo quieres ganar. Y con eso, se fue, cerrando la puerta de un portazo un poco más fuerte de lo que pretendía. No la seguí. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando la caja llena de recuerdos en la oscuridad, como un monumento a lo que solíamos ser. Y lo único que podía pensar era que aquello no era una confesión, pero tampoco era inocencia. El loft estaba iluminado con bombillas colgantes y el bajo zumbido de la música que salía de un altavoz vintage cerca de la barra. En algún lugar entre el murmullo de la conversación y el olor a cigarrillos de clavo y tarta de cumpleaños, entré sin que nadie se diera cuenta. No estaba allí para hacer una declaración de intenciones. Solo era un nombre en la lista de invitados. Así es como los amigos de Rachel lo preferían. Fingiendo que nada se había desmoronado, que yo seguía siendo la mitad de una pareja perfecta que llevaba aperitivos a la noche de juegos. Me serví una copa, me mantuve al margen de la multitud y observé.
Rachel estaba al otro lado de la sala con un vestido azul marino, riéndose demasiado alto de algo que un tipo con gafas de diseño había dicho. Su mano rozó el brazo de él de esa manera familiar y casual, del tipo que antes significaba que estaba cómoda, no interesada. Pero esta noche se leía de otra manera. Naomi estaba cerca. La amiga de toda la vida de Rachel, llamativa y de lengua afilada. Llevaba un vestido burdeos ajustado y una sonrisa que parecía capaz de rebanar a un hombre si quisiera. Le hice un gesto educado con la cabeza. Ella levantó su copa. No pensé que vendrías. No estaba seguro de si lo haría, respondí. Me alegro de que lo hayas hecho, dijo. Y algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. La multitud de cumpleaños estaba animada. Alguien empezó un juego de verdad o atrevimiento. Adultos medio borrachos reviviendo el caos universitario. Me moví hacia la pared, feliz de ser invisible. Pero Naomi no había terminado. En una pausa entre turnos, se giró bruscamente hacia el grupo y señaló. Ethan. Las cabezas se volvieron. Rachel levantó la vista. Te reto, dijo Naomi, con voz suave, a que me beses. La sala se quedó en silencio. Incluso la música pareció bajar de volumen. Parpadeé. Naomi. Pero ella ya estaba avanzando. Antes de que pudiera procesar completamente el momento, sus labios estaban sobre los míos, seguros, deliberados y sin fingimientos. Se oyeron jadeos. Unos pocos se rieron, sin saber si era una broma o una escena. Cuando se apartó, la voz de Rachel cortó la habitación como un látigo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su cara estaba sonrojada, atónita y algo mucho más peligroso. Naomi no se inmutó. Se volvió hacia Rachel con la misma sonrisa burlona en los labios. Oh, vamos, dijo a la ligera. Igual que tú te atreviste a acostarte con mi marido. El silencio se hizo añicos. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Naomi, para. Pero Naomi no paró. Se acercó más. ¿Crees que no lo sabía? ¿Crees que podías mantener ese secretito enterrado solo porque borraste unos cuantos mensajes? ¿Adivina qué? Él conservó los suyos. La cumpleañera murmuró, Dios mío, por lo bajo. Alguien dejó caer su copa. No dije ni una palabra. Simplemente cogí mi abrigo, me lo puse lentamente y caminé hacia la puerta. Sin prisas, sin reacción, solo un pasillo de caras congeladas y una verdad que finalmente había salido a la superficie lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Detrás de mí, Rachel gritó mi nombre. Pero no miré atrás, porque a veces el silencio lo dice todo. No había recorrido ni media manzana cuando oí que la puerta se abría de golpe detrás de mí. Ethan, espera. Seguí caminando, lento y firme, mientras la fresca noche de Denver me rozaba la cara como un silencioso recordatorio, eres libre. Sus tacones resonaban rápidamente detrás de mí. Por favor, Ethan, no te vayas. Me detuve, no por compasión, sino para asumirlo todo allí mismo, en mis propios términos. Rachel me alcanzó, ligeramente sin aliento. No escuches a Naomi. Está resentida. Siempre ha estado celosa de nosotros. Me giré para mirarla. ¿Nosotros? Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Quiero decir, de lo que teníamos. Sus ojos estaban desorbitados, saltando entre los míos, buscando algún rincón blando en el que volver a meterse. La besaste, dijo, justo delante de todo el mundo. ¿Qué fue eso? Eso, dije con calma, no fue nada. Apretó la mandíbula. Entonces, ¿por qué hacerlo? Yo no lo hice, repliqué. Lo hizo ella. Y no la detuve porque, la verdad, ya nada de eso importa. Rachel me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. ¿Crees que estás por encima de esto ahora? ¿Que eres una especie de santo herido caminando en silencio mientras el resto de nosotros luchamos por sentir algo? No respondí. No era necesario. ¿Quieres la verdad? Dijo, acercándose. Bien. Cometí un error.
Un estúpido error humano. Pero tú, Dios, Ethan, eres tan frío. No gritas. No lloras. Solo observas. Como una estatua esperando a que todos los demás se arruinen a sí mismos. Me pinchó el pecho con un dedo. Siempre quisiste ser perfecto, el tranquilo, el que arregla las cosas. Pero, ¿sabes qué? Eso no te hace fuerte. Solo te hace olvidable. Dejé que eso quedara flotando en el aire. Respiraba con dificultad, con las mejillas enrojecidas. Has solicitado el divorcio. Asentí. ¿Cuándo? El martes pasado. Parpadeó, como si las palabras la golpearan más fuerte de lo que esperaba. Ni siquiera me lo dijiste. No era necesario, dije. Me lo dijiste todo en el momento en que mentiste. Todo lo que vino después fue solo ruido. Sus labios se curvaron. Eres un engreído, un santurrón. Di un paso atrás. No lo hagas. Su voz se quebró de nuevo. ¿De verdad te vas? Ya me fui. Rachel miró a su alrededor como si esperara que alguien interviniera. Que pusiera en pausa. Que rebobinara el momento, pero no vino nadie. Solo el zumbido de las farolas y el débil murmullo de la música que se escapaba del loft de arriba. Sus ojos se llenaron, no de lágrimas esta vez, sino de furia. ¿Crees que has ganado, verdad? No, dije. Esto no era un juego. Me di la vuelta de nuevo, mis pasos silenciosos contra el cemento. Detrás de mí, ella se quedó helada, y supe que esa sería la última vez que la oiría correr tras de mí. No porque me hubiera dejado ir, sino porque finalmente se había dado cuenta de que yo ya lo había hecho. El juzgado no parecía un campo de batalla, sino más bien una sala de espera para los finales. Me senté solo en la parte delantera de la sala, con una mano apoyada en la pulida mesa de roble y la otra sujetando sin fuerza un bolígrafo que no había usado ni una vez. El señor Lawson se inclinó a mi lado, hojeando una carpeta con pestañas pulcramente etiquetadas, sin inmutarse. Para él, esto era rutina. Para mí, se sentía como el último aliento de algo que una vez había sido mi vida. Al otro lado del pasillo, la silla reservada para Rachel estaba vacía. No va a venir, dijo Lawson en voz baja, sin siquiera levantar la vista. Hice un leve gesto de asentimiento. Habíamos esperado 15 minutos más allá de la hora programada solo para estar seguros. Pero en el fondo, ya lo sabía. No porque me lo hubiera dicho, no porque me hubiera advertido, sino porque el silencio se había convertido en su tipo de castigo favorito. ¿Y esto? Esto era solo otra forma de fingir que nada de aquello importaba. La jueza Bell entró, con gafas gruesas y voz cortante. Este es el asunto de Mars contra Mars. Disolución de matrimonio. El demandante está presente. La demandada está ausente. Se ajustó la toga y luego me dirigió una mirada firme. Proceda. El señor Lawson se puso de pie y repasó los hechos como si estuviera leyendo una lista de la compra. Señoría, la demandada fue notificada de la audiencia de hoy en 3 ocasiones distintas. Correo certificado, entrega electrónica y una confirmación por mensaje de voz dejada con marca de tiempo. Ningún contacto, ningún intento de reprogramar. Mi cliente está preparado para seguir adelante. La jueza Bell asintió. Continúe. Lawson entregó una carpeta. Se incluyen registros financieros, pruebas de la ruptura de la confianza matrimonial y testimonio de testigos. También tenemos correspondencia digital que confirma una conducta extramatrimonial. Mi cliente no solicita pensión conyugal. Pide la retención de los bienes compartidos y el cierre legal completo. ¿Testigo? Preguntó la jueza. La puerta trasera de la sala se abrió silenciosamente y entró Naomi, con sus tacones resonando por el pasillo y el pelo recogido como si estuviera lista para la guerra. Subió al estrado sin dramatismo, juró sin dudar y miró directamente a la jueza. Mi nombre es Naomi Ellis. Rachel Mars fue mi mejor amiga durante 11 años. Descubrí por accidente que estaba teniendo una aventura con mi marido. Hizo una pausa. Sin lágrimas, sin dramatismo,
solo precisión. Lo confronté. Lo admitió. Dijo que empezó a principios de primavera. Recuperé mensajes borrados del antiguo teléfono de Rachel. Fotos, mensajes de texto, incluso una entrada en el calendario donde planeaban encontrarse accidentalmente mientras Ethan estaba fuera de la ciudad. Sacó una carpeta y se la pasó al secretario. La jueza Bell la hojeó en silencio. Sus ojos recorrieron cada página, cada marca de tiempo. Cada verdad que yo no había logrado descubrir. Entiendo que esto es emotivo, dijo la jueza con calma. Pero, ¿tiene alguna duda de que esta aventura ocurrió durante el matrimonio? Ninguna, dijo Naomi. Nos traicionó a los dos. Gracias. Naomi bajó del estrado, pasó lentamente a mi lado y me hizo un pequeño y firme gesto con la cabeza. No de lástima, no de orgullo, solo de reconocimiento. Como diciendo, no estás loco. Sucedió y tenías razón. El resto fue rápido. Lenguaje legal, desglose de activos, decisiones sumarias. En ausencia de la demandada, dijo la jueza Bell, el tribunal concede al demandante Ethan Mars la retención del domicilio conyugal, el vehículo registrado a su nombre y la cuenta de ahorros compartida. La demandada renuncia a su derecho al no comparecer y por la mala conducta demostrada. El mazo cayó como un último y silencioso latido del corazón. ¿Eso es todo? Le pregunté a Lawson mientras salíamos al vestíbulo. Asintió. Eso es todo. Sin discursos de última hora, sin fuegos artificiales, sin una escena final con la parte culpable suplicando otra oportunidad. Solo una silla vacía y una decisión que ni siquiera se molestó en impugnar. El silencio de Rachel no era una rendición. Era un desafío. Y de alguna manera, dolió más que cualquier mentira que hubiera contado. Habían pasado 3 días desde la audiencia. 3 días desde que cayó el mazo, desde que se sellaron los papeles, desde que Rachel eligió desaparecer en lugar de enfrentar lo que había roto. No me había movido mucho de mi lugar habitual en el sofá del apartamento. El mismo café negro, la misma lista de reproducción sonando a bajo volumen por los altavoces. El mismo silencio. Excepto que ahora ya no era pesado. Estaba sentado junto a la ventana esa tarde, viendo los coches pasar lentamente por la calle 14 cuando oí llamar. 3 golpes secos. Sin prisa, sin incertidumbre. Abrí la puerta y allí estaba ella. Naomi. El pelo recogido en un moño desordenado. Sin maquillaje esta vez, solo una sudadera gris, vaqueros y la misma expresión que llevaba en el estrado. Medida pero honesta. ¿Tienes un minuto? Preguntó. Me hice a un lado, dejándola entrar. Entró como si no estuviera segura de si era una buena idea, pero lo estaba haciendo de todos modos. Bonito lugar, dijo, mirando a su alrededor. Tienes ese estilo minimalista post-divorcio. Esbocé una pequeña sonrisa. Combina bien con el trauma no resuelto y el mal dormir. Ella sonrió un poco, y luego se puso seria. No habría venido sin avisar, pero pensé que debería saber algo. Esperé. Rachel, dijo lentamente, está saliendo con Marcus. Tardé un segundo en recordar el nombre. ¿Marcus? Repetí. ¿Cómo en? ¿Tú Marcus? Naomi asintió como si ella tampoco se lo creyera. Llevan viéndose semanas. Pensé que era una estupidez de rebote, pero resulta que ahora son pareja. Me senté lentamente en el brazo del sillón, con las cejas arqueadas. Te engañó con tu marido, y luego va y empieza a salir con él una vez que todo explota. Básicamente, dijo, como una secuela retorcida que nadie pidió. Solté una breve carcajada. Vaya. Naomi me miró, algo nuevo parpadeando tras sus ojos. Parte furia, parte curiosidad. Hay una fiesta el próximo fin de semana. La fiesta de compromiso de nuestra amiga Cassie. Ellos estarán allí. Me recliné, con los brazos cruzados. Déjame adivinar. ¿Quieres que vaya? Quiero que entres conmigo, corrigió, no por venganza. Ya he terminado con eso. Pero a veces ayuda a dejar que la gente vea lo que ha perdido.
Sus palabras aterrizaron suavemente, pero no se sintieron como una trampa. Se sintieron como una elección. ¿Seguro que esto no es una trampa? Pregunté, medio en broma. Naomi sonrió. Pero esta vez había algo suave en su sonrisa. Si fuera una trampa, habría venido con tacones y traído tequila. La estudié. Naomi, la mujer que hacía solo unas semanas era una extraña en una fiesta. Y ahora, la única persona que entendía el tipo específico de traición que todavía estaba desentrañando. Asentí. De acuerdo, iré. Inclinó la cabeza. ¿Tan fácil? Me ofreces la oportunidad de aparecer sin decir una palabra. Me gusta ese tipo de paz. Nos quedamos allí un segundo de más, el silencio no era incómodo, solo pleno. Luego retrocedió hacia la puerta. Sábado por la noche. Pasaré a recogerte. Levanté una ceja. Soy capaz de conducir. Hazme el favor, dijo, su sonrisa regresando. Has sido el tranquilo durante demasiado tiempo. Déjame estar a cargo de esta. Se fue con un saludo silencioso. Y en el segundo en que la puerta se cerró, miré mi apartamento vacío y me di cuenta de que ya no se sentía tan vacío. No por los muebles, sino porque alguien acababa de entrar, había mirado todos los escombros y no se había inmutado. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, y el sonido de la música, las risas y el chocar de copas se derramó hacia adentro. La azotea estaba iluminada como la página de una revista, guirnaldas de luces colgando sobre hormigón pulido, barandillas de cristal enmarcando el horizonte de Denver. Era el tipo de lugar que a Rachel le encantaba. Brillante, cuidado, lleno de gente que aparentaba mejor de lo que vivía. Salí con Naomi a mi lado. Iba de negro. No llamativo, no escandaloso, solo elegante y afilado, como el cierre de un ciclo cosido en la tela. Me rodeó el brazo sin decir palabra. No necesité preguntar si estaba lista. Ambos lo estábamos. Las cabezas se giraron a medida que avanzábamos entre la multitud. No de forma dramática, pero sabes cuando la gente percibe un cambio en el aire, esos éramos nosotros. Vi a Rachel cerca de la barra. Se estaba riendo hasta que nos vio. Su sonrisa se desvaneció como humo en el viento. A su lado estaba Marcus. Su brazo descansaba en la barra, intentando con demasiado esfuerzo parecer relajado. Se enderezó cuando vio a Naomi. Y luego sus ojos se posaron en mí. Esa fue la primera grieta. Naomi no se detuvo. Nos condujo directamente al centro de todo, a través de su línea de visión, con la mano aún apoyada ligeramente en mi antebrazo como si no estuviéramos caminando hacia el centro de una mina terrestre enterrada hace mucho tiempo. Rachel dio un paso brusco hacia adelante, sus tacones resonando. ¿En serio? Naomi se giró con naturalidad, su sonrisa educada. Oh, hola, Rach. Qué casualidad verte. Los ojos de Rachel se movían entre nosotros, con la mandíbula apretada. ¿Qué se supone que es esto? Incliné la cabeza, tranquilo. Es una fiesta de compromiso. Nos invitaron. Su voz bajó. ¿Están aquí juntos? Naomi parpadeó lentamente. ¿Hay algún problema? Antes de que Rachel pudiera responder, Marcus se movió a su lado. Quizás este no es el momento. Ella se giró hacia él. No hables. No tienes derecho a hablar ahora mismo. Rachel, murmuró él, mirando a los invitados de alrededor. Aquí no. No, ahora, siseó ella. Están restregándonos esto por la cara. ¿Y a ti te preocupan las apariencias? Marcus dio un paso atrás, con los brazos medio levantados. Ni siquiera somos oficiales. Dijiste que no íbamos a ponerle etiquetas a nada. Oh, ahora te echas para atrás. Espetó, su voz subiendo de tono. No pudiste esperar ni 2 segundos antes de meterte en su cama, ¿y ahora actúas como si te hubiera forzado a esto? Los invitados fingían no mirar, pero sus cabezas estaban todas ligeramente inclinadas, con las copas a medio camino de los labios. Naomi se inclinó hacia mí. Unas palomitas vendrían bien.
Rachel se volvió de nuevo hacia nosotros, con la voz temblorosa. ¿Es esto lo que querían, los dos? No, dije. Esto no es lo que yo quería, pero es lo que tú construiste. Rachel abrió la boca, luego dudó. Por una fracción de segundo, la ira se desvaneció y debajo de ella había algo peor. Vergüenza. Se giró hacia Marcus. Di algo. Pero Marcus ya se había alejado, murmurando. No voy a participar en esto. Y así, desapareció entre la multitud, dejándola sola. Rachel se quedó allí, expuesta, furiosa, humillada. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no tenía a nadie ante quien actuar. Ninguna defensa que levantar. Ningún público que no conociera ya la historia. Naomi me tocó el brazo ligeramente. Vámonos. Le di a Rachel una última mirada. No satisfecha, no fría, simplemente final. Luego seguí a Naomi hacia el extremo más alejado de la azotea, lejos de las luces y el ruido. La ciudad se veía amplia y tranquila desde aquí arriba. No esperaba que se largara así, dijo Naomi en voz baja. Yo sí, repliqué. Engañó a su esposa. Nunca estuvo hecho para quedarse. Se giró hacia mí. El horizonte se reflejaba en sus ojos. ¿Y tú? ¿Te quedas? La miré durante un largo momento. Sí, creo que sí. La noche de Denver se había enfriado desde que salimos de la azotea. El aire era fresco, con olor a pino y polvo de ciudad. Una de esas noches tranquilas en las que todo parece inmóvil. Desbloqueé el coche con un suave pitido. Naomi se deslizó en el asiento del copiloto como si ya hubiera estado allí antes. No lo había estado, pero no se sintió como la primera vez. Nos quedamos sentados un segundo antes de que arrancara el motor. Sin prisas, sin presión, solo dos personas respirando tranquilas después de ver cómo una tormenta finalmente se extinguía. Esperaba que te lanzara una copa, dijo Naomi mientras me incorporaba a la calle. Sonreí. Lo habría hecho si no hubiera manchado el vestido que alquiló. Eso la hizo reír. Y no del tipo educado. Del tipo real. Del que dice necesitaba eso. Tengo que admitir, dijo, apartándose el pelo de la cara, que había una pequeña y mezquina parte de mí que esperaba que persiguiera a Marcus y se cayera en el intento. La miré de reojo. Y sin embargo, mantuviste los tacones puestos todo el tiempo. Impresionante. Me dio un codazo en el brazo. No se te da mal esto. ¿El qué? Hablar, reír, hacer que no parezca que acabamos de salir de una situación incómoda a nivel de juzgado. Me encogí de hombros ligeramente. Hemos pasado por cosas peores. Apoyó la cabeza en el asiento, mirando las luces que pasaban. ¿Alguna vez pensaste que acabaríamos aquí, en mi coche, en este extraño capítulo intermedio? Dijo. Ni casados, ni rotos, solo descubriendo lo que queda. No respondí de inmediato. Estaba pensando demasiado. Pensé que estaría enfadado más tiempo, dije finalmente. Pensé que querría quemarlo todo. ¿Y ahora? Preguntó, observándome con atención. Ahora, hice una pausa y sonreí, solo me alegro de que haya terminado, fuera lo que fuera. Asintió como si lo entendiera, porque lo entendía. Después de unas cuantas manzanas, se volvió hacia mí de nuevo, un poco más ligera ahora. Entonces, ¿puedo preguntar algo un poco menos poético? Claro. ¿Haces algo mañana por la noche? La miré, levantando una ceja. ¿Por qué? ¿Estás planeando un segundo escándalo público? Se rió y luego se encogió de hombros. Solo una cena en un lugar tranquilo. Sin drama, sin revelaciones en la azotea. Suena sospechosamente sano, dije. No te acostumbres. Nos detuvimos frente a su casa, un modesto edificio sin ascensor, con la luz del porche parpadeando sobre la puerta como un faro somnoliento. Se desabrochó el cinturón de seguridad, pero no abrió la puerta de inmediato. «Te gustaría el sitio», dijo. «Tengo este pequeño y extraño solarium. Lo convertí en un rincón de lectura.
Parece una casa en un árbol cuando llueve. Suena como el tipo de lugar donde la gente empieza de nuevo. Sus ojos se detuvieron en los míos. ¿Tú sabrías algo de eso? Esbocé una pequeña sonrisa. La cena suena bien. Abrió la puerta pero hizo una pausa antes de salir. Recógeme a las 7. Allí estaré. Cerró la puerta suavemente, subió las escaleras sin mirar atrás. Confiada, tranquila, como alguien que finalmente sale de la sombra de viejas decisiones. Esperé hasta que la luz de su porche se apagó. Luego conduje a casa, con las ventanillas entreabiertas, dejando que el aire fresco entrara. Y por primera vez en mucho tiempo, no llevaba ninguna carga pesada. 3 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde aquella fiesta en la azotea. Desde las últimas palabras que Rachel me dijo, desde que me alejé, no solo de ella, sino de la vida por la que pensé que debía luchar. Ahora hay música sonando en la cocina. Naomi baila descalza mientras remueve una olla de algo que huele a ajo y limón. El tocadiscos salta de vez en cuando, pero a ella le gusta así. Dice que hace que la casa se sienta viva. Estoy sentado en el borde del sofá, apretando una bisagra suelta del cajón del armario que rompió la semana pasada intentando abrirlo con el codo. Ella afirma que fue una elección creativa. Esta casa no es grande. No es nada llamativa. 2 dormitorios, uno de los cuales convertimos en un estudio lleno de pinceles y libros sin leer. El patio trasero es un desastre de flores silvestres y malas hierbas que fingimos que son intencionadas. Hay un columpio en el porche que Naomi encontró en una venta de garaje. Lo arreglé y ahora es su lugar favorito para sentarse durante las tormentas. Ya no hablamos mucho del pasado. No por negación, sino por paz. A veces, cuando llueve fuerte, todavía recuerdo la noche en que Rachel llegó tarde a casa. Sus llaves temblando en su mano. La forma en que mis instintos gritaban incluso cuando mi corazón quería creerla. Y luego recuerdo todo lo que siguió. El silencio, el desmoronamiento, el momento en que la verdad finalmente dejó de esconderse. Lo curioso es que Naomi y yo nunca apresuramos nada. No intentábamos enamorarnos. Intentábamos encontrar aire. Pero de alguna manera, en la quietud, en la risa, en las cosas honestas, construimos algo estable. No perfecto, pero real. A veces el dolor no te enseña qué evitar. Te muestra dónde pararte cuando el polvo se asienta. Naomi se gira y me señala con la cuchara de madera. Estás pensando demasiado alto otra vez. Sonrío, simplemente agradecido. Se acerca, me besa en la frente. La cena en 10. Mientras se da la vuelta, la luz del sol entra por la ventana de la cocina justo en el ángulo correcto, esparciendo oro sobre la encimera, el suelo, el espacio entre nosotros. Y pienso que quizás esa es la lección. Algunos finales no son un castigo, son un rescate. Y ese fue el final de mi historia. Pero sigo pensando en Naomi, en cómo se levantó en el tribunal y dijo la verdad, incluso cuando no tenía por qué hacerlo, incluso cuando reabrió cada herida que había trabajado para cerrar. Podría haberse quedado en silencio, haber mantenido la distancia, pero en cambio eligió hablar. ¿Creen que hizo lo correcto? Hágamelo saber en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ustedes, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Hay más de dónde vino esto.